Como cada miércoles también regresa Rafael Santandreu, el psicólogo y autor de Las gafas de la felicidad. Hoy hablará de un trastorno que lleva a quienes lo padecen a pasar de periodos de depresión a periodos de euforia. Se trata del trastorno bipolar y es el momento de saludar ya a Rafael, que se encuentra en el plató de Para Todos Lados. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Nos vas a hablar un poquito de cómo tratar este trastorno bipolar. En primer lugar, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, es un problema, es un trastorno que consiste en que la persona pasa por periodos, tiene como ciclos, periodos de euforia, en el que está muy activa, demasiado, y luego periodos, a eso le siguen periodos de depresión bastante profunda. Y entonces oscila entre una cosa y otra, tiene ciclos estos, a lo largo del año pues tiene varios, ¿no? Muy pronunciados, muy fuertes. Eso es el trastorno bipolar. Una especie de euforia desagradable al final y una depresión profunda todo seguido. ¿Cuántas personas pueden tener este problema o esta dolencia, Rafael? Pues mucha gente, de hecho, hemos hecho este programa porque me ha escrito mucha gente que quiere que hablemos de este tema, ¿no? Me han escrito y dicen, oye, Rafael, habla de este tema porque se ha hablado poco. Porque fíjate, lo tienen 1 de cada 15 personas. O sea, es muchísimo. Porque además es un problema bastante serio. 1 de cada 15 personas tienen el trastorno bipolar. ¿Y podrías describirnos uno de tus casos, Rafael? Sí, a ver, ¿qué te podría decir? He tenido muchísimos y son muy espectaculares, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, una paciente que tenía una ocasión que, por ejemplo, en los periodos de euforia, pues recuerdo que en una ocasión entró a una tienda, porque claro, en los momentos de euforia las personas empiezan a sentirse más activas, más poderosas, con ideas estupendas. Al principio es agradable, ¿no? Pero va ascendiendo hasta que hacen unas tonterías increíbles, ¿no? Entonces yo recuerdo una paciente que por ejemplo, en un ataque de ideas que tuvo alucinantes, maravillosas, pidió un crédito, se lo dieron, y fue y compró una caravana gigantesca, porque se le ocurrió que se iba a llevar a los hijos de vacaciones por toda España, dejar el trabajo y irse 3 meses de vacaciones, y se plantó en casa con una caravana gigante, con 3 motos acuáticas, una para cada hijo que tenía, y un montón de cosas para las supuestas vacaciones estas, y se gastó 40.000 euros en todo esto, ¿no? Entonces apareció en casa, tú imagínate que tu pareja aparece en casa una tarde, se le ha ocurrido a ella solo esto y hace un gasto increíble pidiendo un crédito, y esto es lo normal de la persona en ese estado de euforia. O, por ejemplo, ir a comprar joyas para toda la familia y de repente gastarse 10.000 euros. Es decir, ¿pero no os gusta? Es que me ha ocurrido que era maravilloso. O ideas muy rocambolescas de ese estilo en ese estado de euforia en el que viven. Pero claro, ese subidón, ¿cuánto les dura? Porque luego viene la otra cara de la moneda, la bajada. ¿No? Puede durar semanas, ¿no? Puede durar días o semanas, es más normal. Pero el problema está en que ese momento de euforia, que al principio, los primeros días es agradable, incluso si hacen una actividad frenética, tanto en el trabajo, pero agradable, ¿no? Y se sienten muy bien, va subiendo y es imparable, va subiendo hasta que al final es incluso desagradable para la persona. Porque puede llegar a estar demasiado excitada y no puede parar, paranoide, ¿sabes? Se pone paranoide incluso de que las personas le pueden atacar, piensan mal de ella, incluso llegar a tener alucinaciones, de eso hablaremos después. Pero claro, llega un momento que es insoportable ya y luego, ¡pam!, viene la megacrisis y la depresión. Entonces, ¿tú crees que estás pensando a lo grande, crees que tienes un buen día y resulta que estás en una fase de manía, en pleno trastorno bipolar y casi en el delirio, ¿no? Sí, llegan al delirio en los momentos, porque esto va creciendo y al final, incluso pueden llegar a tener alucinaciones. Pero te digo, es un trastorno muy serio, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo otra paciente que se creyó que era la reencarnación de Afrodita. Le entró esta idea, fue desarrollándola, y entonces fue y se compró una especie de vestido blanco, como si fuese una túnica, unos pendientes de oro así, y unas sandalias doradas, y se presentó a todas partes así. Entonces iba al colegio de sus hijos, al trabajo. Entonces, claro, ¿cómo explicar eso, no?
sea, es una cosa, pero ella se creía la reencarnación de Afrodita. Eso es un delirio, ¿no? Una idea delirante de locos. Pero pueden tener incluso alucinaciones. O sea, en este punto puede ser, la euforia muchas veces es desatada, ¿no? Pero claro, cuando están en esa fase maníaca, por así decirlo, también tiene un periodo de duración, Sí. como comentabas, ¿no? Un poquito con esa euforia, después también... Sí, luego viene la depresión. La depresión, en el caso del trastorno bipolar, es muy profunda. Es muy profunda, se encuentran agotados, no pueden salir de la cama, incapaces de hacer nada. El peligro del suicidio es importante en esos momentos, en el trastorno bipolar. Entonces, pero siempre después de la euforia, después de la manía, llega el momento de la depresión. De hecho, gran parte del tratamiento para que estas personas aprendan a vivir bien es que controlen la euforia, la fase de la manía. Es más importante que controlen la manía porque es lo que desencadena todo el proceso. Y sí, dura un tiempo. Luego la depresión suele ser más larga por eso, ¿eh? El periodo de depresión puede llevar varias semanas o meses, ¿no? Y es un problema ahí salir de ahí, ¿no? Eso se conoce, como también pasa con muchas enfermedades, porque se saben casos de personas famosas a las que le ha ocurrido sí. o que son así. Sí, claro. Sí, porque... y también es bueno saber que, oye, primero, tenemos que decir... reconocido. Sí, no sé, por ejemplo, personas muy conocidas, Van Gogh, Catherine Zeta-Jones también. Catherine la que lo Zeta-Jones, dijo, Charles hace Darwin, Charles Dickens, el escritor. Ha habido grandes personajes que han sido bipolares y lo han declarado, porque muchas veces son personas extraordinariamente inteligentes también, creativas. Hemingway también. Hemingway, etcétera. Bueno, como siempre hemos de decir que los problemas emocionales todos podríamos tener. Y a lo largo de nuestra vida todos tendremos un problema u otro. Por lo tanto, hay que normalizarlo mucho. Vale, ¿y cuál sería el tratamiento, Rafael? Mira, el tratamiento del trastorno bipolar es fundamentalmente farmacológico. Porque es un problema de un desequilibrio químico en el cerebro. No viene dado porque uno haya tenido traumas infantiles, como a veces se ha dicho. Hoy lo sabemos. No viene dado porque uno tiene un problema que es genético, que se hereda, y es un mal funcionamiento de las sustancias que se llaman neurotransmisores que rigen nuestras emociones. Y por lo tanto, el principal tratamiento es farmacológico. Lo que más se conoce es un tratamiento que son las sales de litio, se conoce que son unas sales, un mineral que regula, en los casos de los bipolares, ese desequilibrio. ¿Se toman por pastillas o...? Pastillas. Pastillas. Sí. Pero se ha de controlar siempre porque hay un nivel, el litio tiene que mantenerse dentro de unos niveles, más es peligroso, menos tienes el trastorno, y tiene que ser muy controlado por un médico. Y luego, lo que va súper bien es el tratamiento también psicológico en segundo lugar. El tratamiento, que no es la cura, es un apoyo muy importante. Pero yo he tenido pacientes que con un gran trabajo psicológico, racional, de tipo cognitivo, de controlar los pensamientos, tu manera de ver el mundo, han llegado a controlar el problema hasta tomar el mínimo de dedicación y encontrarse muy bien. ¿Por qué? Porque si tú eres muy fuerte a nivel emocional, no vas a tener tanto desequilibrio. Los desequilibrios de la vida cotidiana, como eres muy fuerte, los controlas. Pero, por ejemplo, si a ti te pillan en la fase de depresión, podemos decir, y te recetan un antidepresivo, Cuidado. y resulta que eres bipolar... Mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque resulta que para las personas que tienen el trastorno bipolar, un psicofármaco como un antidepresivo puede sacarles de la depresión pero meterles en la manía otra vez, porque es un excitante, ¿no? Y entonces las personas generalmente no han de tomar antidepresivos, las personas con trastorno bipolar. Si lo toman, a veces los médicos se lo recetan porque está muy mal, pero lo hacen con mucho cuidado para retirárselo rápido y que no entren en manía, ¿no? Porque ellos tienden a oscilar. Pero lo que decíamos sobre la terapia psicológica, que esto es importante saberlo, fíjate que va enfocada a que estas personas se hagan muy fuertes a nivel emocional y eso les va muy bien para ese trastorno. ¿Pero por qué? Te pongo un ejemplo. Esto es como las personas que tienen un problema en el menisco. Yo tengo, ¿no? Yo tengo un poco una pequeña rotura en el menisco que no me he operado porque tampoco es muy seria, tal. Pero esto no tiene cura, mi problema con el menisco. Está roto, es lo que hay. Pero fíjate
que si yo desarrollo, voy al gimnasio, me pongo fuerte y desarrollo la musculatura del cuádriceps, de las piernas, me va a ir muy bien para el menisco. ¿Por qué? Porque la musculatura sostiene en gran medida esa articulación. Y entonces me va a doler prácticamente nada si tengo muy fuerte la musculatura, porque es lo que envuelve. Bueno, pues es algo muy parecido que pasa con el trastorno bipolar. Si yo me preparo para ser una persona muy fuerte a nivel emocional, soy una persona con una filosofía de vida que me hace fuerte, también el trastorno bipolar, aunque sea una cosa genética, lo voy a tener muy reducido, porque voy a tener la musculatura general de la fortaleza emocional muy fuerte. Hablamos siempre, Rafael, de la terapia cognitiva, pero sí. Claro, también el trastorno bipolar tiene varios tipos. El tipo 2, sí. que es peor, más... Sí. No peor. Quizás hasta se puede considerar hasta un poco más ligero. Sí, es verdad. El trastorno bipolar de tipo 2 es una modalidad del trastorno en que las personas tienen lo que se llama hipomanía, no tienen manía. Es decir, la manía no llega a generar delirios o alucinaciones, pero sí que les hace estar demasiado excitados, meterse en líos, comprar exageradamente, tener unos proyectos de locos, pero no llegan a irse mucho la cabeza. Vale, entonces se llama que tienen hipomanía, pero cuidado, porque la depresión es igual de fuerte. Entonces, si alguien le dice por ahí, a mí me han diagnosticado bipolar de tipo 2, bueno, pues que tiene hipomanía, no manía, pero es un trastorno bipolar también. Es una clasificación. Es una clasificación. Y entonces la ciclotimia. Sí, la ciclotimia es otro tipo de trastorno bipolar, porque fijaos, nosotros hemos hablado del trastorno bipolar normal, ¿no? El clásico, de tipo 1. La gente puede tener esos ciclos de manía y depresión unos 4 o 5 al año. Uf. 4 o 5 al año, que duran unas semanas, ¿no? Puede durar un mes y medio hasta que se recuperan, 2. Pero bueno, tienen periodos que están bien, las personas que tienen el trastorno bipolar. Pero hay un subtipo, que es el ciclotímico, que puede tener 40 al año, por ejemplo, perfectamente. 40 ciclos. Estos que básicamente casi todo el tiempo están en el trastorno. Puede ser menor, puede ser que sea hipomanía e hipodepresión, pero oscilante todo el tiempo. Pero claro, también nosotros, Rafael... Eso se llama ciclotimia. Oscilamos. Sí. Yo no sé si en cierto Totalmente. modo somos bipolares. Bueno, claro, mira, todos los trastornos psicológicos todos los problemas psicológicos tienen un continuo. Todos somos un poco depres, o alguna vez tenemos una depre. O una euforia también. O una euforia, quizá. es verdad. Todos somos un poco de todo, pero bueno, ahí de lo que se trata es que un profesional te diga, no, oye, mira, tú realmente parece ser que tienes un desequilibrio a nivel neuronal y te iría súper bien, en estos casos que es genético, tener un tratamiento. Dejadme que añada una cosa, porque hemos mencionado esto de la genética, y esto enseguida preocupa a la gente, ¿no? Porque ahora nos estarán oyendo personas que digan, ostras, es que si yo tengo esto, mis hijos lo van a heredar, y eso es una fuente de preocupación. Bueno, hay que decirles que es verdad que es hereditario este problema, es genético y hereditario, pero no se hereda con tanta facilidad. Es un poco como si tú tienes los ojos azules, ¿no? Aquí en España. Es un rasgo genético que se hereda, pero como es menos frecuente que tener los ojos negros o marrones, no se hereda con tanta facilidad. De hecho, los ojos azules solo tiene un 5% de la población. Por lo tanto... Somos minoría. Sois minoría. Entonces no se hereda con tanta facilidad. Pues el trastorno bipolar pasa lo mismo. Solo lo hereda un 20% de los hijos. Un 20% de las personas. O sea que si tienes 5 hijos, lo tendrá uno. Pero si tienes 3, posiblemente no lo tenga ninguno. Nos dejas más tranquilos, Rafael. Pues nada, con este mensaje nos despedimos ya hasta la semana que viene. Muchas gracias.